Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, continuando con la materia Sociedad y Proyecto de Nación, nos toca ver lo concerniente a la clase 27, que es una lectura de Elsa Muñiz, denominada El enigma del ser, la búsqueda de las mujeres, que data del año de 1994, donde nos explica el feminismo en México y su evolución histórica a través de los años. La autora comienza hablando del periodo de la Reforma, donde para ella se sentaron las bases ideológicas de lo que en adelante sería el papel de las mujeres y de la familia. Señala a Benito Juárez, en ese entonces que era el presidente, ya que desde su programa de gobierno de 1861, Juárez afirmaba que secularizando los establecimientos de utilidad pública, se atenderá también a la educación de las mujeres, dándoles la importancia que merecen por la influencia que ejercen en la sociedad. Este papel que le daba de esta importancia de incorporar a las mujeres en la educación, lo hacía en base de que él tenía la idea de que la escuela formaría en los individuos los valores y hábitos necesarios para la creciente acumulación privada del capital, los valores como la sumisión, el respeto de las jerarquías, la obediencia, el amor, la puntualidad y el patriotismo, y que todos estos en conjunto serían reforzados por las mujeres en el hogar. Aunque poco tiempo después de que él manifestara esto, Justo Sierra, quien luchó al lado de Benito Juárez, y que por cierto fue secretario de Educación, definía que para él el Estado requería mujeres instruidas, que fueran compañeras y colaboradoras del hombre en la formación de la familia, llamadas a formar almas, a apoyar el alma del marido. Mientras él gana el pan, tú te encargas del orden, la tranquilidad y el buen desempeño de la casa, pero sobre todo del pan de las almas. Esta era su lema y lo que para él el Estado requería. Pero era un proceso que sin duda determinaría que las mujeres saldrían ahora sí que a tener las mismas actividades que los hombres, y esto se vio ya de manera concreta en el Porfiriato, donde hubo, derivado del proceso de industrialización, se propició esta integración de las mujeres a casi todas las ramas de la producción, en particular a fábricas de textiles y de tabaco, aunque pues las condiciones eran no las mejores, pues la participación ya se empezaba. Y las mujeres pues obviamente enfrentaron situaciones de discriminación respecto de los hombres, una desigualdad en los salarios, estaban pues sí sometidas muchas veces a abusos sexuales por parte de los patrones o de los capataces, y de manera frecuente sufrían abortos porque pues al trabajar en ese tipo de fábricas de tabaco, y pues por lo tanto aumentaba la mortalidad infantil. Esta sobreexplotación de las mujeres pues se fue manifestando obviamente movilizaciones. Las manifestaciones que les comentaba pues se dieron por el descontento de todas estas vivencias que ahora sí que padecían las mujeres, y lo que desató que entre 1881 y 1884 hubiera huelgas declaradas contra empresas dedicadas a este sector, más que nada el tabacalero, como fue la empresa El César, El Faro, La Niña y El Borrego. Esta participación de las mujeres, tanto en el mercado laboral como en las huelgas, pues lo hacían por mejores condiciones de trabajo, y obviamente significó un enfrentamiento
de representación genérica elaborada desde el Estado y la cultura dominante, y se tradujo a una idealización de las tareas femeninas. Las mujeres de otras posiciones sociales diferentes a las mujeres trabajadoras de estas fábricas, de igual manera fueron formando grupos. A partir del momento en que la mujer tiene acceso a la educación, empezaron a surgir con más fuerza las voces de la liberación femenina, que luchaban a favor de ella. Existían desde grupos organizados por mujeres quienes habían tenido obviamente este acceso a la educación, y uno de estos grupos fue la Sociedad Siempre Viva, quien fue dirigida por Dolores Jiménez Muro. Estaba principalmente constituida por maestras y sus demandas eran fundamentalmente reivindicativas del género. Esta lucha que se dio en nuestro país, se dio pues obviamente en el marco del establecimiento del capitalismo, y que fue tomando forma a lo largo de todo el porfiriato. Aunque si bien se marcaba una división entre grupos de mujeres estudiadas y grupos, por ejemplo, como las hijas de la náhuac, que estaba constituida por mujeres trabajadoras de las fábricas de hilados, pero que también alzaban la voz en contra de ese maltrato, como ya les mencioné, pues de las condiciones insalubres en que vivían, de las diferencias de salarios, entre otras. Y quien fue su creadora de las hijas de la náhuac fue Juana Gutiérrez de Mendoza. Ella, junto con Dolores Jiménez Muro, pues se vieron obviamente presionadas, y tanto así que terminaron en la prisión. Y en la prisión pues se relacionaron entre ellas y coincidieron en la necesidad de vincular esa lucha revolucionaria, obviamente con una transformación radical del papel de la mujer en la sociedad, y bajo esos lineamientos constituyeron la Sociedad Hijas de Cuauhtémoc. Si bien entre otras igual aparecieron el grupo Admiradoras de Juárez, que ellas demandaban principalmente la obtención de derechos jurídicos. Las hijas de la náhuac, pues desde, obviamente como les mencioné, fueron más que nada, la integraban fábricas textiles que estaban en la Ciudad de México, y también formaron sus sindicatos de mujeres textiles, denominados 20 de noviembre y el periódico Mujeres. Ya en la revolución, pues la imagen de la mujer, yo creo que destacó de manera importante, pues no solamente sobresalieron el grupo de las Adelitas, de las Marietas y de las Valentinas, que pues no eran las de la mujer siguiendo a su hombre, ¿no? Como la historia oficial señala, sino que estas mujeres desempeñaron actividades fundamentales para el desarrollo de esta guerra, y que pues desde las esposas y de las hijas de los combatientes, pues también estaban maestras, estudiantes, empleadas, que además de que combatían esto, tenían funciones de despachadoras de trenes, telegrafistas, correos y espías. Y pues obviamente al término de la revolución estas mujeres vuelven a regresar a su papel, pero pues obviamente su imagen de sacrificio, abnegación y fidelidad fue el sustrato para enaltecer lo que la mujer sería en la vida, y pues que igual le asignaron un nuevo papel, el que fue de la maternidad como función en la nueva sociedad, ya que pues parían a nuevos patriotistas mexicanos. Pero pues todas estas acciones durante esta lucha armada pues no les fueron suficientes,
ya que pues únicamente en la Constitución se les otorgó la igualdad desde el punto de vista jurídico y laboral, pero el Congreso no les aprobó el darles el derecho al voto, ya que argumentaban que las actividades de la mujer habían estado restringidas siempre al hogar, a la familia, y que la mujer no había desarrollado aún una conciencia política, que no le veían la necesidad de que participara en los asuntos públicos. Entonces, pues desde ese entonces se olvidó este tan anhelado derecho de las mujeres. Es importante destacar que pues ya existían partidos desde ese entonces que apoyaban pues a la mujer, entre ellos el Partido Liberal Mexicano, que se dio en las épocas que surgieron los grupos de mujeres que ya les mencioné, como fue el de las hijas de Anáhuac. En este partido se acogieron y les brindó impulso, al igual que el Partido Comunista, que estaba integrado por las esposas de los militantes y que este se dio en los años 60. Al momento de redactar la Constitución, pues igual se olvidaron de que en 1915 se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en Yucatán, ya que las mujeres se organizaron y este congreso lo encabezó Elvia Carrillo Puerto, quienes junto con otras fieles transmisoras de las ideas de Felipe Carrillo Puerto, quien reconoció diferentes derechos políticos a la mujer, pues ya pugnaban por derechos como la igualdad sindical, igualdad en los salarios, efectiva protección a la maternidad, abolición de la categoría de hijo natural, facilidades para el control de natalidad y ampliación de la educación, así como también reformas al Código Agrario para que en caso de que cuando una mujer fuera cabeza de familia pudiera tener el mismo derecho para la dotación de las tierras. Pero pues estas demandas de igual manera pues se vieron no, no concretadas en la Constitución en ese momento. A raíz de todos estos sucesos, aquí enlisto los sucesos nacionales importantes desde la creación de la Constitución y su promulgación en 1917. Y pues en 1919, a raíz de que había surgido el Partido Comunista, se realizó el Congreso de Campesinas y de Obreras, donde demandaban salario igual por trabajo igual. De esta reunión surgió el Consejo Feminista Mexicano con el fin de lograr la liberación económica, política y social de las mujeres. En 1922 se fundó la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres, quien convocó en 1923 el primer Congreso Nacional Feminista, que fue a lo largo de más de una semana que duró el Congreso, donde acudieron mujeres de Yucatán, que eran las que estaban pues ya desde 1915 organizadas y llevaban temas controvertidos como que el matrimonio era la esclavitud, era una esclavitud legal, denunciaban la trata de blancas y que se debía combatir, manifestaban que el divorcio obligaba a las mujeres a trabajar fuera de la casa. Todo esto como el único medio de lograr una reforma social en México en beneficio de las mujeres. Pero si bien es cierto, pues esto siguió costándoles mucho tiempo para que eso pasara. En 1936 apareció una importante organización, otra vez bajo el mando de Juana Gutiérrez Muro, denominado la República, donde sus puntos de debate giraban en torno a la interrelación de la lucha de clases
específicamente entre las mujeres, desde como ya les había mencionado, había una marcada diferencia entre las que luchaban por cuestiones de trabajo y las que luchaban por más que nada por derechos civiles. En 1937 el presidente de ese entonces, Cárdenas, hizo una importante iniciativa que logró, más bien que se centraba en la obtención del voto femenino, y en 1937 envió esa iniciativa al Congreso para que se reformara el artículo 34 constitucional y se incluyera a la mujer como para que pudiera votar, pero pues esta reforma únicamente quedó en espera, pero nunca fue publicada en el periódico oficial. Esta apertura democrática que se dio durante el cardenismo llevó mucho tiempo a la discusión de que la mujer pues tenía ese derecho a votar, y pero pues desde ese entonces no pudo ser reconocido en este periodo de Cárdenas. Pero pues ya se vio su derecho al voto concedido hasta 1953. Este derecho al voto que fue reconocido desde la administración de Adolfo Ruiz Cortines, pues no, si bien no fue, si bien fue concedido y fue obviamente en beneficio de la mujer, pues no solucionaba la problemática social y la opresión genérica en que seguían viviendo. En 1975 se llevó a cabo en México la Conferencia del Año Internacional de la Mujer y las Feministas, ya que estos grupos se organizaban en congresos para que pues sus movimientos cobraran fuerza, ya que organizados y entre más fueran, pues mayor nivel de acción tendrían sus demandas. En 1976 se formó la Coalición Feminista, la cual luchaba por el aborto libre y gratuito, contra la violación, por la protección de las mujeres golpeadas. En 1978, a raíz de un evento organizado por el Día de la Mujer, asistieron sindicalistas y miembros de la izquierda y se creó el Frente Nacional por la Liberación y Derechos de la Mujer. En marzo de 1979, esta organización ya se proponía unificar esfuerzos para que desde todo tipo de organizaciones políticas, partidarias, sindicales y feministas buscaban la obtención de derechos plenos de la mujer. Su meta era más que nada en el plano económico, político y sexual, ya que sus peticiones giraban en torno a 4 ejes. El primero era la maternidad libre y voluntaria, el segundo la lucha por las guarderías, el tercero contra el hostigamiento y violencia sexual, y el cuarto contra la denuncia constante que atravesaban, ya que las mujeres no gozaban de los derechos que estaban establecidos en la Ley Federal del Trabajo. El planteamiento de todas estas demandas trascendieron en el proyecto de una ley denominada sobre maternidad voluntaria, que fue presentado por el Grupo Parlamentario Comunista, que era un partido de izquierda, y el cual pues obviamente como proyecto de ley fue presentado ante la Cámara de Diputados en 1980, pero no fue aceptado. Se difundió, pero no logró convertirse en una verdadera propuesta y no se tuvo la presión deseada, por lo tanto nunca salió a la luz. En 1981 hubo un segundo Congreso del Frente,
donde pues una de sus prioridades fue la creación de una organización nacional, y para que se aprovechara la difusión de campañas y para que se aprobara este proyecto de ley, pero pues no fue así. Desde ahí surgió el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias. Ya de ahí en adelante se llevaron diferentes encuentros nacionales, como por ejemplo el de 1983 en Colima y el cuarto encuentro nacional en el 85 que se llevó a cabo en Morelia, donde se hacía pues obviamente con la idea de conservar sus ejes de lucha comunes, como sus luchas de poder y el liderazgo entre estos grupos, pues no podían dejar que se acabaran hasta que lograran su cometido. Si bien a pesar de que habían existido estos movimientos a nivel nacional, a pesar de que había discursos liberadores plagados de igualitarismo, se evidenciaba todavía la opresión hacia el género de la mujer. Tanto es así que los reclamos femeninos fueron, más bien retumbaron en organismos internacionales como lo fue la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de máximo organismo mundial en el arbitraje de conflictos, pues no podía dejar de lado las demandas de las mujeres en torno a sus situaciones tan injustas. Y el 7 de noviembre de 1977, la Asamblea de la ONU proclama la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, en donde reconoce que a pesar de que se han tenido progresos en materia de igualdad de derechos, pues continuaba existiendo discriminación, y recomendaba a todos los países la adopción inmediata de medidas para abolir las leyes, costumbres o prácticas que existieran que constituyeran para la mujer una marginación en la familia, en la educación, en las leyes, en el trabajo. Y pues esto siguió sucediendo a pesar de que se proclamó esta declaración en la ONU, y pues la ONU proclamó en 1975 como el Año Internacional de la Mujer. En ese mismo año en México se celebraba una conferencia donde pues había programas y proyectos dirigidos hacia la mujer. En 1981 se llevó a cabo el primer encuentro feminista, donde se reunieron mujeres de alrededor de 270 mujeres de diferentes países, eh, algunas de Bogotá, de Colombia, y esta fue la sede del primer encuentro que se declaró como democrático, no autoritario y ajeno a cualquier estructura partidaria. Se trataron temas como obviamente los tan anhelados derechos sociales y políticos, la sexualidad y particularmente lo referido a la anticoncepción, la violencia y el trabajo asalariado. De estos debates surgió la designación del 25 de noviembre como el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, que es el que ahora en nuestro país pues se celebra cada 25 de noviembre, pero igual en los gobiernos se ha instituido que el 25 de cada mes se promueva una actividad para eliminar todo este tipo de violencia hacia la mujer. En 1983 se llevó a cabo el segundo encuentro de feministas latinas, donde de igual manera asistieron mujeres de diferentes países y el tema fue el patriarcado en América Latina.
En 1985 se realiza una conferencia foro en Nairobi, Kenia, y a su vez el tercer encuentro feminista latinoamericano en Brasil, donde pues se seguían emprendiendo eh, luchas por estos sectores los más vulnerables, como eran la clase trabajadora de las mujeres, y obviamente cuestiones en el aspecto sexual. En 1987 también se llevó a cabo el cuarto congreso celebrado en México, donde pues se seguía observando la realidad del feminismo en, en nuestro país, así como en otros, y donde se mostraba una división entre dos tendencias fundamentales, la del llamado feminismo socialista y su liga con los movimientos populares y las clases más necesitadas, y el tradicional feminismo burgués, donde estaban las mujeres pues estudiadas. A este encuentro que de 1987 pues asistieron alrededor de 1500 mujeres, o sea, cada vez sus encuentros tenían más aforo, más mujeres interesadas, más mujeres que decidían y querían contribuir hacia que sus causas y hacia que el gobierno pues tuviera voltear a verles y les reconociera sus derechos, tanto sociales como laborales. Como les estaba mencionando, pues hubo una marcada tendencia entre un feminismo socialista o popular, donde esta tendencia estaba integrada por mujeres trabajadoras, colonas, sindicalistas, o sea, las mujeres que eran la fuerza de trabajo principalmente del país, y por otro lado estaba el feminismo burgués o puro, que muchas veces militaban de manera individual, o igual mujeres estudiadas o que se dedicaban al trabajo intelectual. Estas dos tendencias pues marcaban una diferencia enorme, porque pues unas luchaban por derechos básicos, como es lo de cuestiones laborales, mientras que el feminismo burgués pues eran más derechos civiles, políticos, que eran los que querían que se les reconocieran. Es decir, pues estaba como dividido en su lucha de ambas tendencias. Si bien pues el movimiento feminista en México siempre ha estado de manera presente en la escena política y social del país, muchas veces tuvo sus altas y sus bajas, pero la década de los 80 pues lo sorprendió en un momento de receso y de desgaste de la intensa experiencia que significaba el Frente Nacional por la Liberación de los Derechos de la Mujer. En esta década pues hubo cambios significativos en diferentes aspectos, como el económico, el político, el social, donde se vivieron crisis de manera significativa, y pues México pues ya en el 82 culminaba con un proceso histórico, dando paso a la crisis, y pues eh, que se tendría que abrir el país a adoptar nuevas estrategias de integración y a participar sobre todo en el modelo neoliberal, que era el que estaba en ese momento, o sea, transitaban de un modelo a otro, y pues todos estaban en obviamente un deterioro de condiciones, desde la disminución del gasto público hasta el incremento en el desempleo, disminución del poder adquisitivo por el deterioro del salario y el encarecimiento de la vida.
se vivió un periodo de huelgas, de movilizaciones de trabajadores, al tiempo que pues iba consolidando un movimiento urbano popular que era relativamente nuevo en México, pero pues existen datos de que existía desde los años 20, eh, pero esta lucha durante los años 80, pues las mujeres seguían teniendo una participación activa en la relación, en la lucha para conseguir mejores condiciones de vida, eh, y aparecieron desde 1979 aparecieron en manifestaciones con frentes organizados que mostraban la necesidad de dar a conocer sus demandas derivado de las crisis que se vivían, y entre ellos pues estaba el Frente Nacional contra la Represión, las coordinadoras nacionales como la de Plan de Ayala, Trabajadores de la Educación, el Movimiento Urbano Popular, que fueron abriendo nuevos procesos de concertaciones, de acciones de lucha, que combinaban demandas salariales, así como exigencias de democratización de la vida social y sindical. Y pues esta década la autora la denomina como perdida por el terreno de todas las movilizaciones sociales, y también por el sismo que se dio en el año de 1985. Este sismo pues dio igual origen a cambio de directrices, a concentrarse pues sí, en organizaciones que se conformaron en ese entonces para mostrar un cambio y apoyarse en la reconstrucción de lo que sería la ciudad. Y pues también se crearon entre ellos grupos que, que más que nada eran para apoyo de la población que estaba en condiciones precarias derivado de ese sismo. Y pues ante esas manifestaciones el movimiento el movimiento feminista se encontró ante un momento de declinación, y donde pues tenían que recomponerse. Sus objetivos daban un giro y ubicaron más que nada su centro de actividades como el trabajo de mujeres de los sectores populares. Hemos visto desde el 61 hasta el 94, que es donde es la fecha en que la autora redacta este, este libro, pues nos damos cuenta que cuántos años pasaron y la lucha de las mujeres no se vio concreta o materializada como ellas lo venían buscando, sino que la década que estuvo perdida, que fue la de los 80, y en la década de los 90, pues vuelve como a resurgir con los acontecimientos desde el 93, como donde se aprobó la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE en ese entonces, que se hizo para promover que los partidos postularan mujeres a cargos de elección popular. O sea, fue hasta el año de 1993 cuando esa lucha de las mujeres por sus derechos civiles y políticos pues se vio materializada en 1993 al reformarse este código. En 1994 pues también lo vimos como hubo la participación de mujeres indígenas en el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que ellos les reconocían ya derechos. En 1996 en el Distrito Federal se aprueba la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar
para ese estado. Nace el programa igual en este año de Alianza para la Igualdad. En el 2001 se crea a nivel federal el Instituto Nacional de las Mujeres. En el 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la constitucionalidad de no aplicar pena alguna cuando el aborto sea producto de malformaciones genéticas, el llamado aborto eugenésico. Todas estas, bueno, yo lo veo así de esa manera, todas esas luchas que venían haciendo año tras año, congreso tras congreso, se vieron materializadas entre la década de los 90 y del 2000. También en el 2007 se propone que se declara, legal la interrupción del embarazo hasta la semana 12 en el Distrito Federal, y en el 2008 se da la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Esta decisión fue histórica porque fue un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres que tanto venían pidiendo, y sobre todo pues la decisión que se le da sobre decidir sobre su propio cuerpo. Es necesario dejar en claro cuál es el concepto de feminismo en la actualidad, y yo tomé uno que es de la maestra Margarita Mantilla Chávez, que tiene estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual ella define al feminismo como un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, en contra de la opresión, la violencia sexual, la subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así como condiciones sociales justas para ambos sectores. Me parece interesante porque aquí muchas de las definiciones o de las creencias que se tiene sobre el feminismo es que se está en contra de los hombres, y no es así. Me parece que más bien luchan por una igualdad de condiciones para ambos. A pesar de todas estas luchas que les he mencionado a lo largo de la exposición, pues nos damos cuenta que en encuestas realizadas por el ENOE y por InMujeres en el año 2014, la información de la gráfica 2 data del 2014 y la 3 del 2010, donde nos habla que aún existen diferencias salariales. Poco más de la mitad de las personas que ganan un salario mínimo son mujeres, pero el porcentaje que gana más de 5 salarios tan solo es el 29.2% en mujeres. Y por ejemplo en la gráfica 3 nos damos cuenta que la mayoría de, de trabajo que siguen haciendo las mujeres es doméstico. Entonces nos damos cuenta que pues en la actualidad seguimos todavía en desventaja con los hombres en cuanto a percepción de salarios, que hay mucha diferencia, y en cuanto al uso del tiempo, que la mujer emplea mucho más uso del tiempo en labores domésticas, y el hombre en cambio lo hace para otras actividades como son de estudio, entretenimiento, convivencia, comunidad, trabajo voluntario, entre otros. Y otro ejemplo
como lo es la participación en los poderes ejecutivo y legislativo, donde igual con datos del 2014, tan solo el 35.2% en la administración pública lo ocupan las mujeres en puestos directivos en todo el país. En el Congreso de la Unión, el 35.2% de los escaños en la Cámara de Senadores fueron ocupados por mujeres y en la de diputados del 37.6%, o sea, aún no es ni el 50%, cuando en la actualidad, en el 2020, nos hablan de que ya debe de haber una paridad de género donde se supone que debe ser 50 y 50, o sea, 50% hombres, 50% mujeres, pero creo que aún nos falta mucho por lograr y más igual en este tipo de trabajos que son en donde se tiene gran poder de decisión, donde todavía falta que la mujer eh, esté más inmersa. Las mujeres que ven a continuación pues son de las más recientes, se puede decir, a partir del 2000. La primera es Esperanza Brito de Martín. Ella murió ya desgraciadamente en el 2007, pero fue una periodista, feminista y activista mexicana que dedicó más de 3 décadas en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Dirigió la revista FEM. Fue una luchadora incansable sobre la mujer para que decidiera sobre su cuerpo. Ella comenzó desde la década de los 70. En 1982 exigió a la Cámara de Diputados una ley a favor de la maternidad libre y voluntaria y se involucró en demandas a favor del aborto, la no discriminación, la no violencia y el derecho a la participación de la mujer en la vida social. Su carrera incluyó diversas publicaciones en diferentes periódicos sobre precisamente estas cuestiones y en 1973 recibió un Premio Nacional de Periodismo por el reportaje Cuando la mujer mexicana quiere, puede. A continuación está Marcela Lagarde, quien es catedrática de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una de las más grandes feministas latinoamericanas actualmente. Entre sus estudios ha analizado la violencia contra las mujeres, los mitos del amor romántico, la economía del cuidado o la sororidad. Lagarde fue militante del Partido Comunista y diputada del Congreso Federal entre 2003 y 2006 por el Partido de la Revolución Democrática. Como parte de su trabajo por los derechos de las mujeres, destaca la inclusión en el Código Penal mexicano con el delito de feminicidio, término que ella acuñó para describir los asesinatos contra las mujeres en Ciudad Juárez. De hecho, fue la impulsora de una comisión en el Congreso para indagar lo que ocurrió con esos asesinatos de las mujeres en Chihuahua, así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente aún. Y la última es Marta Lamas, quien es antropóloga mexicana que se ha destacado por su activismo y su importante labor como feminista. Fundó en 1992 el Grupo de Información en Reproducción Elegida con el fin de promover derechos sexuales y reproductivos. Se ha manifestado en contra del aborto, de la despenalización del aborto, y un año más tarde, después de que fundó este grupo, integró el Consejo Directivo de Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer. Y a continuación les muestro actualmente algunas de las organizaciones feministas actuales. Entre ellas destaca, por ejemplo, que en este año, el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, convocaron a un día sin nosotras, ya que mencionan que cada día mueren 10 mujeres en México
y no es algo inventado, sino son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacionalidad de Seguridad Pública, donde revelaron que desde enero de este año 320 mujeres fueron asesinadas, es decir, 10 mujeres por día, y que estos asesinatos son clasificados como feminicidios. Es por ello que a raíz de todo lo expuesto, pues creo que aún falta mucho por lograr desde las diferencias salariales, desde derechos laborales, así como estos datos duros que vemos sobre el feminicidio, pues que deberían de ser castigados y que desgraciadamente con la pandemia se han incrementado. Entonces creo que el Estado y sobre todo también la sociedad debemos de seguir exigiendo para que esta situación cambie, pero no sea sobre una lucha entre hombres y mujeres, sino que sea un apoyo y una igualdad de manera mutua.